Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Les saludo a su amigo Alex y en este nuevo video vamos a seguir trabajando en cómo utilizar los métodos que JavaScript tiene para arreglos. En el video anterior revisamos el método filter para filtrar datos dependiendo de un criterio que nosotros queramos. Y en este nuevo video vamos a aprender cómo utilizar el método reduce que JavaScript tiene para los arreglos. Entonces, vamos a comenzar. Supongamos que queremos obtener la suma de todos estos números que tenemos en este arreglo en pantalla. Entonces el método reduce nos va a ayudar a obtener un solo elemento de todos los elementos que un arreglo contenga. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos obtener la suma de todos estos elementos que tenemos en el array. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo lo haríamos utilizando una forma clásica. Vamos a crear una variable, por ejemplo, que se llame suma, y la vamos a inicializar en 0. Y lo siguiente que sería iterar en todos los elementos utilizando un for. Entonces, lo vamos a hacer. Con esto tenemos ya una forma de iterar en todos los elementos del arreglo, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es agregarlo a nuestra variable suma, cada valor de cada elemento. Entonces vamos a decir que suma va a ser igual a suma más números y la posición i, que sería en este caso cada elemento. O simplemente podemos simplificarlo un poco acá, que sería más igual. Es exactamente lo mismo, y acá simplemente lo vamos a mostrar en consola, la suma. Entonces, por ejemplo, yo previamente ya hice la suma de estos elementos, es 121, como vemos acá. Entonces el resultado que nosotros debemos ver en la consola debe ser 121. Entonces, si recargamos acá, vemos que exactamente estamos obteniendo 121, es decir, la suma de todos los elementos. Pero vemos que es una forma bastante sucia de poder hacerlo. Entonces hay otra manera mucho más limpia, mucho más elegante y mucho más optimizada para hacerlo. Entonces en este caso vamos a entrar a utilizar ya el método reduce de JavaScript. Entonces ahora llamamos números, que es nuestro array, y llamamos a nuestro método reduce. Este método va a esperar un callback o una función. Entonces creamos nuestra función y vemos que lo que espera son ciertos valores. Los valores que nos interesan es un acumulador, que será nuestro primer parámetro de la función, y un valor actual, que será cada elemento del array que nuestra función va a ir recorriendo. Entonces, y también tenemos un segundo parámetro para el método reduce, que es el valor inicial que nosotros querramos para el acumulador. Ya lo vamos a ver más a detalle en un momento. Entonces acá simplemente abrimos nuestra función, y en este caso tenemos acá un acumulador y un valor actual. El acumulador será el que vaya obteniendo el valor actual y lo vaya agregando para, en este caso, obtener un solo resultado al final. Entonces acá simplemente lo que tenemos que hacer es retornar el acumulador más nuestro valor actual, y con esto ya automáticamente el método reduce nos va a devolver un solo elemento. En este caso será la suma de todos nuestros números contenidos en el array. Entonces lo vamos a guardar acá en una variable. Yo le voy a llamar suma igualmente, y voy a comentar este código que ya no lo necesitamos, solo era una manera de ejemplo. Entonces acá, si ahora recargamos, deberíamos obtener el mismo valor. Entonces recargamos y vemos que estamos obteniendo exactamente el mismo valor que teníamos con el código anterior, y vemos que es mucho más limpio, mucho más entendible.
Como os lo mencioné hace un momento, el método reduce espera dos parámetros. El primero es una función y el segundo es el valor inicial del acumulador. Entonces simplemente lo podemos agregar acá. En este caso es 0, si nosotros querramos comenzar en 0. Entonces si guardamos ahora acá, recargamos y vemos que tenemos el mismo valor. Pero por ejemplo, si yo le pongo acá 2, es el valor inicial, entonces en teoría deberíamos tener 123. Entonces recargamos y exactamente vemos que tenemos 123 porque el valor inicial es 2. Entonces este es el segundo parámetro. Sin embargo, si como vimos previamente, incluso sin este segundo parámetro, la función nos devolvió siempre 121. Esto pasó porque al no agregarle un valor inicial al acumulador, entonces lo que el método reduce lo que hará será tomar el primer elemento del array y asignarlo como valor inicial al acumulador de nuestra función. Entonces, por ejemplo, así como lo tenemos ahora, no tenemos un valor inicial como segundo parámetro del método reduce, entonces el valor inicial será 25 y con ese será el primer elemento que va a tomar el valor inicial de acumulador, y sobre ese se irán acumulando los demás elementos. Sin embargo, nosotros todavía podemos optimizar y todavía hacerlo más legible y mucho más fácil de entender y mucho más simple y elegante, utilizando las funciones tipo flecha que JavaScript nos proporciona. Entonces acá simplemente vamos a deshacernos de nuestra función anónima y simplemente vamos a agregar, como vamos a utilizar más de un parámetro, entonces vamos a usar paréntesis. Entonces siempre vamos a utilizar el acumulador más el valor actual. Abrimos nuestra función flecha. Entonces, y como solo necesitamos básicamente retornar un solo valor, como lo estábamos haciendo previamente con la función anónima, entonces simplemente lo puedo agregar aquí mismo. Entonces es nuestro acumulador más nuestro valor actual. Entonces esto va a ser exactamente lo mismo que la función anterior. Entonces si lo guardo ahora y damos F5 acá, vemos que tenemos exactamente el mismo resultado que con la función anterior, pero en este caso lo estamos haciendo de una manera más simple y mucho más legible, utilizando las funciones flecha de JavaScript. Entonces veamos exactamente qué es lo que está pasando detrás del método reduce. Entonces, por ejemplo, tenemos el acumulador. En este caso va a tomar el primer elemento porque no le estoy pasando un segundo parámetro a nuestro método reduce. Entonces el primer elemento, el primer valor de acumulador será 25, y cuando vuelva a pasar sobre el siguiente elemento, que será 35, entonces a 25, que es el valor inicial, se le sumará 35, y así con cada elemento. Entonces es decir que nuestra variable acumulador será el que vaya almacenando la suma de todos los elementos, y al final nos va a devolver un solo elemento que contenga la suma de todos los números que tengamos en nuestro array. Entonces es básicamente cómo funciona este método, y es increíblemente fácil de utilizar y es mucho mejor que hacerlo de la manera antigua, que es mucho más sucia y mucho más difícil de leer al momento de utilizarlo en una aplicación real. Entonces es mucho más fácil de esta manera, así que ahora ya sabemos cómo utilizarlo. Y bueno, entonces será todo para este video. Espero que les sirva, espero que les ayude, y bueno, entonces yo me despido y nos vemos en el siguiente video tutorial.